gracias por el esfuerzo que algunos han hecho por el maratón que está andando, está corriendo por el pueblo. Y otros han tenido que buscar cómo llegar y no todo el mundo ha podido. Hermana Rosa no ha podido, otros han tenido inconvenientes para llegar, pero gracias por hacer el esfuerzo para llegar y estar aquí en esta mañana. ¿Dónde estamos en la Biblia? Pues ¿En cuál capítulo? 16. Bueno, hace tiempo estuvimos en el 6, sí. Pero hoy día estamos en el 16, perdón. Uno menos. 15, muy bien. ¿Y cuál número o dónde se encuentra el libro de Jueces? Génesis es el número 1, Jueces es el número 7. Entonces tenemos 5 libros de Moisés, Pentateuco. Después, ¿qué viene? Josué, el líder que dejó Moisés para ayudar al pueblo de Israel a entrar en la tierra prometida. Y luego Jueces, ¿verdad? El 7º libro. Pero ¿en cuál sección de la Biblia encontramos Jueces? Sí, el Antiguo Testamento, muy bien, correcto. Historia, exactamente, porque tenemos los libros Pentateuco, 5 libros de Moisés, después entramos en los libros históricos, ¿verdad? Libros de la historia de Israel, después 5 libros de poesía y después 17 libros de profetas y otros, ¿verdad? Muy interesante historia también encontramos ahí. Y es bueno poder tener en mente cómo es el mapa de la palabra de Dios. Entonces, un repaso. Hemos visto Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Abimelech, Jefté, Sansón. ¿Quién de ellos cantó una canción? Débora y Barak. Reposó la tierra por última vez, ¿después de quién? Gedeón. Encontramos después de Gedeón, descansó, reposó la tierra, pero fue la última vez en todo el libro de Jueces. Recibió la hija de Caleb. Es lo que Caleb quiere saber. A ninguno. Otoniel, sí, en los primeros capítulos, muy bien. Mató a 600 filisteos, cuidado con eso, con una aguijada de buey. Samgar. Hay un solo versículo en cuanto a él. Y él ahí dice. Muy bien. Era zurdo. Ahod. ¿Sí? Muy bien. Limpió la casa de su padre, limpió la casa de los ídolos de su padre. Y luego fue llamado Jerobaal. Gedeón. Su madre era estéril. Sansón, sí. Una mujer le mató. Bueno, un copartícipe, sí, pero fue Abimelech, la mujer, dejó caer una piedra del molino, rueda, y le mató. Fue nazareo, Sansón. Mi padre es rey. Sabiendo algo de hebreo, ¿sabes cuál es? Ab, padre, y mi padre, Melech, rey. Mi padre es rey. Una mujer le animó. Sí. Perfecto. No creía que Dios pudiera usarle. Sí, Gedeón. Llegó el ángel y él dijo, varón esforzado. Y él pensaba, ¿con quién estás hablando?
¿verdad? No pensaba que Dios podía usarle por ser menor y de su familia. Puso muchas ¿qué? Excusas. ¿Hacemos eso hoy en día? No, hay un maratón, no puedo llegar a la iglesia. Perdón. Fue comparado a una zarza. Abimelech, ¿verdad? Su mujer fue dada a su amigo Sansón, y escuchamos eso el domingo pasado, ¿verdad? Y eso es bueno saber, cosas así. Un repaso, pensando algo de mi Biblia, algo de cosas interesantes de los hombres. Y una cosa que debemos recordar, cuando Dios usó un hombre, o el Espíritu Santo vino sobre Sansón, o Dios intervino usando un hombre, eso no significa que esas personas son salvas. Eso no significa que vamos a ver a todos ellos en el cielo. Porque Dios usó un asno. ¿Sí? Y el asno habló y advirtió a un hombre. ¿Vamos a ver el asno en el cielo? Bueno, caballos, pero no sé en cuántos asnos. Entonces tenemos que tener claro en cuanto cuando hablamos de personas en la Biblia, no significa que cuando Dios usa una persona, que esa persona va a encontrarse en el cielo. Y es lo que es lo que estamos viendo en el libro de Jueces. Porque hay algo superior a un individuo. Dios ama al mundo. Envió a su Hijo Jesucristo para morir por pecadores como tú y yo. Pero el plan de Dios, como escuchamos en la primera hora de la escuela dominical, hay un propósito más general de todo eso. Es la visión de Dios para las edades. Y Dios puede usar un tiro, como puede usar un asno, para cumplir sus propósitos en cuanto a su pueblo Israel, y luego en cuanto a la venida de un Salvador, Jesucristo. Y eso es sumamente importante al leer la palabra de Dios. ¿Cuántos de vosotros quieren ser un jefe? Pero Dios le utilizó. Y luego hizo una promesa. No muy agradable. Una promesa, unas palabras después de su victoria que resultó en algo triste. Y ahora estamos nosotros en capítulo 15 y tenemos el relato histórico, versículos 1 al 6, la venganza de Sansón, versículos 7 al 13, la entrega de Sansón a los filisteos por los hombres de Judá, y luego los versículos 14 a 20, las manifestaciones del poder y provisión de Dios. Entonces no vamos a estar viendo esas tres secciones así, pero vamos a estar viendo, sí, dos principios y una teología. Dos principios y una teología. Pero voy a dar lectura primeramente al capítulo 15. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con una rama de flores, con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no le dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Y habíamos escuchado eso el domingo pasado, versículo 20 de capítulo 14, ¿verdad? Sansón, a la mujer de Sansón fue dada a su compañero, versículo 20, 14, 20. Seguimos. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala, pues en su lugar. Entonces le dijo a Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó
300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mies amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y defendió y habitó en la cueva de la peña en Etam. Si el domingo estuvimos riéndonos, hoy día debemos pensar seriamente en lo que encontramos aquí en capítulo 15. Capítulos 14, 15 y 16 es una estructura literaria de sí, pero no. Los filisteos pensaron que sí, ya le tenemos. En cuanto al enigma, en cuanto a otras cosas que vamos a estar viendo en el día de hoy, y en capítulo 16 también con Dalila, ellos pensaron, sí, ya le tenemos, pero no. Vemos eso en capítulo 14, 15 y 16. Pero vamos a estar viendo los dos principios aquí en cuanto a la venganza. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la venganza? Sí, ningún grupo de personas tiene el derecho de vengarse. Entonces, vamos a estar viendo eso. Primeramente, en los versículos 3, 7, la segunda parte del versículo 10 y 11. Voy a leer versículos 10 a 9 al 11. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos ha hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Se nota que vez tras vez en estos versículos y se encuentra el verbo nakam. Nakam significa vengar o castigar. En versículos 3, 7, 10b y 11 encontramos esa palabra, castigar, vengarse. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, hay historia, pero también debemos ver los principios que se pueden aplicar a nosotros, o debe hacernos recordar lo que Jesús nos enseñó en el Nuevo Testamento y aprovechar la enseñanza, ya que nosotros no somos Israel. Nosotros, los que han recibido a Cristo como Salvador, estamos en Cristo y tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, al leer eso, ¿qué debe resaltarse en mi mente? Eso es lo que pasó con Sansón, eso es lo que pasó en Israel, eso es lo que pasó con los enemigos de los filisteos. Pero ¿qué hay en eso para mí? Aprender de la historia para no repetirla de sus formas equivocadas. Aprender de ella. Y es una cosa que resalta mucho aquí. Sin culpa seré esta vez,
respeto a los filisteos, si mal les hicieren, para hacerle como Él nos ha hecho. Versículo 7. Juro que me vengaré de vosotros. ¿Habéis visto cómo es la venganza en tu propia vida? ¿En la vida de otras personas? La venganza es algo que brota de la amargura. Hay un odio y voy a vengarme. En Romanos capítulo 12, versículos 9 al 20, encontramos una enseñanza muy interesante que he predicado en otros sitios, pero tiene que ver con el último versículo como tema, como principio del libro. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Y eso es la meta que debemos mantener en la mente. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Tengo el derecho de vengarme? ¿Qué dice el versículo 19? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Es el Señor que sabe el corazón y la mente de cada persona. Y Él sabe mejor cómo tratar a esa persona, porque Él quiere ganar a esa persona. Como en la disciplina de la iglesia, el propósito es ganar el hermano, ganar el hermano, ganar el hermano. Dios sabe mejor cómo tratar a esa persona. Dios no te ha puesto, Dios no me ha puesto a mí ni a nosotros para vengar. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Ahí el derecho de vengarte solo aplica a Dios. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Antes de Josué, por supuesto. Capítulo 32 y versículo 35. Mía es la venganza. Ahí está el verbo nakam. Y la retribución. Solo Dios. Ahora Dios puede usar una nación, pero la venganza personal no está permitida. Levítico 19, 18. La prohibición. En este capítulo de Levítico 19 encontramos el verbo o la palabra hebrea lo que Dios no quiere que hagamos. La palabra hebrea lo es no. Una palabra fácil para aprender, ¿verdad? Lo no. O no lo. Pero ahí vez tras vez encontramos la palabra lo que no debemos estar haciendo. Y ahí está, no vengarnos. No tenemos ese derecho. Nuestro deber es esperar en Dios, porque Él es soberano y Él sabe mejor cómo tratar a cada persona. Ha tenido paciencia conmigo, ha tenido paciencia con nosotros, y por eso debemos dejar que Dios tome el control de la situación. Porque ¿qué cosa está encima de cada ser humano? Encima. Eso está adentro, lo que está encima. Dios. ¿Y que dice Juan 3:33? Que está encima de nosotros de parte de Dios. Su ira. Su ira. Encontramos un versículo bonito, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el último versículo, 36, habla de su ira, que está presente constantemente
al nacer en este mundo, Ivana tiene la ira de Dios sobre ella. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Ivana? En cuanto a hacer, no ha hecho nada, a menos que sea engaños, ¿verdad? Llora y solamente quiere ver la cara de su mamá. Llora, llega a la mamá y una sonrisa. Eso se llama el pecado de engañar. Ella no sabe todavía, pero nacimos pecadores. Y al nacer, desde el nacimiento, tenemos, por ser seres humanos pecadores, tenemos la ira de Dios encima de nosotros. Y por eso debemos estar evangelizando, compartiendo las buenas nuevas de libertad de esa ira y recibir a Cristo, el regalo de Dios, recibir su amor, ser abrazado por Él. Acá nos hace recordar que Dios es santo y justo. Y esa palabra es una invitación a todos para buscar la misericordia de Dios mientras puede ser hallada. Isaías 55, vamos allá. Después de los Salmos, Isaías, Proverbios, Isaías 55. Y voy a estar leyendo los versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Acá también es una invitación a buscar la misericordia de Dios. Qué bonito, qué bonito. Pero la venganza no es para mí, no debe estar vengándome en cuanto a otras personas. No os vengáis. Hay que dejar la venganza a Dios. Eso es el primer principio. Se ve ahí varias veces. Y debemos tratar de no vengarnos. Tengo la tentación de vengarme. El otro principio, antes de ver la teología de este capítulo, es aquí. Encontramos la palabra hebrea mashal. Se encuentra en el versículo 11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos ha hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Hemos visto eso el domingo pasado, capítulo 14, versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces los israelitas, los de la familia, los judíos, llegaron a Sansón con esa inquietud, con esa pregunta: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Qué estaban diciendo ellos? Bueno, en mi mente: acomódate, ajustate, ponte al día. ¿No sabes el estatus quo de nosotros? Están gobernando los filisteos sobre nosotros. Tú tranquilo. No tenemos todo eso en la Biblia, pero yo puedo imaginar una conversación larga, regaños, medio enojados en contra de Sansón por lo que ellos están viendo, el ejército de los filisteos. Pero mira,
tenemos eso de parte de Judá y fue mencionado también en parte el domingo pasado, pero hay que recordar cómo comenzó Judá en el principio del libro de Jueces. Todo el capítulo 1 habla de eso. Y encontramos en los versículos 1 y 2, 8, 17 a 21, lo que era el papel de Judá al comenzar el libro de Jueces. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Aconteció, después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. Y aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Judá es representante. Van primero a subir, a conquistar, a pelear a favor de Israel. Luego, versículo 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Entonces encontramos que ellos estaban cumpliendo su papel. Dios les asignó esa tarea. Estaba cumpliendo su papel. Versículo 17 a 21, que no voy a leer por el tiempo. Y fue Judá con su hermano Simeón. Bienvenido, hermano Simeón. Y derrotaron al cananeo que habitaba en Sephat. Y así trabajaron, cumplieron su papel, pelearon como que tenía que hacer, cumplir con esa encomienda de parte de Dios. Un buen representante de las tribus de Israel. ¿Qué pasó? Lo mismo que pasa con nosotros. En el libro de Apocalipsis habla de perder su primer amor, su entusiasmo, su energía por las cosas de Dios. Y la gente comienza a llegar a nosotros. Pero, Timoteo, ¿qué estás haciendo? ¿Tú no sabes que vivimos en una sociedad así? ¿O que en la vecindad es así? ¿O que X cosa es así? ¿Quién o qué domina tu vida? Nuestra vida. ¿Una cultura? ¿Una sociedad? ¿Tus amigos? ¿Un familiar? ¿O el Señor y su palabra? Según la cosa, la persona, el grupo, lo que sea, según ese dominio sobre nosotros, se refleja en nuestras vidas, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de actuar, nuestra música, nuestro comportamiento. Comenzamos la vida cristiana con entusiasmo. He sido rescatado. Glorioso día. Cantamos eso, ¿verdad? Dios me salvó. Pero hay entre la familia de Dios los que quieren apagar el fuego. Está bien, pero tranquilo, siéntate, no tan fuerte. ¿Has sentido esa presión de parte de familiares, de la misma iglesia, de la cultura, de otros, de apagar tu fuego, tu deseo de pelear por la buena causa de Dios? Y eso es lo que resaltó para mí en esa porción. La venganza que se ve vez tras vez. La historia está ahí, pero vamos a estar viendo también teología, la intervención de Dios. Pero para terminar con el segundo principio, Mashal, encontramos uno dice, bueno, yo mismo me gobierno. Bueno, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Todos nosotros tenemos algo influenciándonos. Todos nosotros.
Nadie vive solo. Nadie nació aparte de la sociedad, de la cultura, la influencia de padres y madres, y hoy en día de las medios de comunicaciones. Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué dice Pablo? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Por estar más tiempo con los de la familia de Dios también. 1 Pedro 1, 13, 16. Sed santos porque yo soy santo. Muy chocante con la cultura. Muy chocante con los que no quieren andar en la luz. 1 Corintios 6, 19 y 20. Hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios, no míos. Entonces debo estar pidiendo a Dios cómo debo representarle a Él aquí en la tierra. Preguntándole a Él cómo debo vivir yo como hijo de luz. 2 Corintios 6, 14 y 15. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Por eso, en el noviazgo, en la búsqueda, ¿verdad? Solteras, solteros. Preavisado. No seas gobernado, dominado por la influencia de este mundo. Bueno, yo puedo ganarle después de casarme con ese tipo. Bueno, tío aquí, ¿no? Tipo en Venezuela. No os engañéis. Entonces Judá comenzó fuerte, animado. Sí, Dios nos dio la tarea, vamos a conquistar, vamos a representar bien las otras tribus y cumplir con nuestro papel y ganar la victoria para Israel. Y después las cosas comenzaron a menguar, como nos pasa en nuestras vidas también. Pero debemos ser tan resueltos como Josué, terminando su libro, cuando había esa diferencia. ¿Y a quién vais a servir?, dijo Josué. Yo ni casa serviremos a Dios. Firme, fuerte, cueste lo que cueste. No queremos que ningún otro Dios nos domine, nos gobierne, que esté tomando decisiones en nuestras vidas, sino su palabra. ¿Me explico? Reírse fue para el domingo pasado. Hoy yo recojo mi látigo después. Bueno, debe ser la palabra de Dios. La teología, gracias a Dios. A pesar de lo malo de vengarse, de tener el dominio de los filisteos sobre Israel, Dios va a cumplir su plan. Su plan tiene que ver con su pueblo escogido, Israel. Para traernos, ¿qué cosa? Lo que escuchamos la primera hora. Publicidad. Os invito a la primera hora para estudiar la palabra de Dios. Y cuando hago preguntas en base a la primera hora, enseguida se levanta la mano. Yo sé, porque escuché. Bueno, 1, estaba. Y 2, escuché. Y se me fue la pregunta. ¿Qué dije yo? ¿Qué los trajo los... Sí, gracias. el pueblo de... ¿Por qué Dios está cuidando a Israel en el Antiguo Testamento? Para traernos salvación, el Mesías. ¿Quién viene a través de él? ¿De ellos? Jesús. Jesús, el Salvador, el plan general. Mesías. Versículo 14 a 20, rapidito.
Así que vino hasta Ley. Los filisteos salieron gritando a su encuentro. Ellos estaban alegres. ¡Tenemos! ¡Sí! Pero no. Pensaban que había conseguido ese hombre por fin. Y eso es el relato, 14, 15 y 16. ¡Sí! Pero no. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Bueno, y sigue el relato de la manifestación del poder de Dios. Dios le dio poder a Sansón para vencer a los enemigos de Israel. Versículo 14 y 17, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. La palabra clave es sobre. ¿Dónde está el Espíritu Santo hoy en día? Dentro. ¿De quién? De nosotros. De los que están en Cristo. Esa palabra en es muy importante. El Espíritu Santo nos bautizó, ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. Cristo. Si estamos en Cristo por la salvación. Amén. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Está en nosotros. Otro regalo de Dios. Pero en ese momento era necesario la ayuda del Espíritu Santo sobre Sansón para defender a Israel y ganar la victoria. Los que están en Cristo tenemos la morada del Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos a vencer también nuestros enemigos. Yo soy el peor enemigo, no de vosotros, de mí mismo. Luego hay otros por ahí, el mundo, el enemigo. Y yo tengo que enfrentarme con mí mismo todos los días. Y Dios nos ha dado su Espíritu Santo para entender su palabra y para aplicarla en nuestras vidas, entenderla. Y Dios también le dio la provisión de agua, versículo 18. Miren lo que Sansón dijo: y teniendo gran sed después de esta batalla, clamó luego a Jehová y dijo. Primera vez que Sansón clama a Jehová por salvación. Tenía sed. Tú has dado este gran, reconoció de dónde venía la salvación, grande salvación por mano de tu siervo, y moriré, yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Sansón, lo que está diciendo, viene en capítulo 16. Va a caer en manos de los incircuncisos. Sansón clamó, por fin, por una necesidad física. Sansón clama a Dios. Es la invitación de Dios a todo aquel que necesita su ayuda. Hay necesidades físicas y espirituales. La primordial es el estado eterno de cada uno. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasaremos nosotros la eternidad? Por eso Dios nos ha invitado a clamar, a recibirle. Jeremías 33:3, Salmo 50:15, 145:18 y Romanos 10:13. Clámame. Nos invita. El que invoca el nombre de Jesús será salvo. Y luego, el último versículo es interesante. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Juzgó en los días de los filisteos. Ponte a pensar en este momento. Estamos terminando. Estamos viviendo en los días de quién. Los de este mundo, los incircuncisos, los inconversos, los no creyentes. Y quieren dominar, quieren gobernar,
quieren enseñorear sobre nosotros y decirnos, pero ¿por qué tú estás comportándote a ti? Tranquilo, ponte al día, sea como nosotros. ¿Por qué tiene que ser una persona tan rara? ¿Hay una diferencia entre la luz y las tinieblas? La oscuridad debe ser tan marcado en nuestras vidas también, en cuanto a nuestro comportamiento. Y en los días de los filisteos, capítulo 14, 15, 16, esa influencia sobre Israel. Vivimos en la misma situación. Queremos tener venganza, pero ¿qué dijo Dios en conclusión? Mía es la venganza. ¿Quién o qué es lo que te domina, gobierna en tu vida? ¿Son las cosas externas o el Señor y su palabra? ¿Estás siendo controlado por el Espíritu Santo? Vamos a orar.